Hola, la pregunta es, ¿qué hace y para qué sirve un colisionador de partículas? Para empezar, no solo hay un colisionador de partículas, hay varios tipos de colisionadores de partículas y se distinguen en las partículas que hay adentro y en su forma geométrica. ¿Qué partículas metemos en un colisionador de partículas? Por ejemplo, protones. Y hay colisionadores que tienen protones y protones. Voy a enseñar un momento cómo funciona. También hay colisionadores que usan electrones y positrones. Y también hay una mezcla donde hay colisionadores con protones y electrones. La forma puede ser distinta. Hay dos formas. Hay una forma circular y hay una forma lineal. ¿Cómo funciona? Aquí, por ejemplo, en este colisionador de partículas metemos protones en un sentido y estos protones van aquí alrededor. Aquí hay imanes que aceleran los protones para darles más energía. En el mismo momento también metemos protones en el otro sentido que circulan en este sentido. Aquí también hay imanes que les dan más energía. ¿Qué pasa luego? Los protones chocan, por ejemplo, aquí y aquí, con una energía más alta. Y vamos a analizar qué pasa con estos choques. Voy a dar un ejemplo en un momento. La otra forma geométrica que hay es lineal. Aquí, por ejemplo, podemos meter electrones y aquí positrones. También hay imanes y chocan aquí por la mitad para hacer el experimento. Bueno, ¿por qué lo hacemos? He dicho que hay imanes y aceleramos las partículas, los protones o los electrones y positrones para darles más energía, una energía más alta, para en el final producir partículas nuevas que tienen una masa o una energía muy alta, más grande que la masa de las partículas originales. ¿Por qué lo hacemos? Para buscar partículas nuevas que tienen una masa más alta o luego para estudiar partículas nuevas con alta precisión. Y voy a dar un ejemplo muy famoso, la partícula de Higgs. La partícula de Higgs hemos encontrado en el colisionador más famoso del mundo estos días, el LHC en el CERN en Ginebra, en Suiza. Es un colisionador circular. Tiene una circunferencia de 27 kilómetros. Y aquí tenemos protones en un sentido y protones en el otro sentido, acelerado por los imanes, como he dicho antes, y chocan aquí y aquí en dos experimentos que se llaman Atlas y CMS. Ahora, ¿qué pasa con los protones? Por ejemplo, aquí tenemos un protón. El protón no es una partícula elemental, contiene quarks y gluones. Y del protón sale, por ejemplo, un gluón y todas las otras partículas adentro van en otra dirección. Del otro lado también viene un protón. Y también sale aquí un gluón. Estos dos gluones con energía muy alta pueden producir aquí una partícula de Higgs. Y el Higgs desintegra luego en otras partículas. De esta manera hemos encontrado en el acelerador LHC el bosón de Higgs. Bueno, ese es el ejemplo circular que queremos hacer en el futuro. Queremos usar otro tipo de acelerador, un acelerador más y menos lineal. Y el ejemplo más conocido aquí se llama ILC. Como he dicho, aquí tenemos electrones, aquí tenemos los positrones, están acelerados por imanes y aquí chocan para analizar la partícula de Higgs. Como lo parece con las partículas así, el electrón, aquí viene el positrón, chocan, forman una partícula nueva que se llama partícula Z, y la Z luego produce aquí
el bosón de Higgs, que en el final se desintegra. Y de esta manera podemos analizar la partícula de Higgs con una precisión más alta que es posible ahora mismo en el LHC. Pero eso es un experimento, un cruzador de partículas del futuro. ¿Qué pasa ahora mismo? El LHC está buscando partículas nuevas con energía más alta. ¿Ya? Tenemos una energía más alta que antes y intentamos encontrar partículas más allá del modelo estándar para ver qué hay o qué no hay.